¿Cómo que vendiste la casa?, gritó mi suegra al teléfono. ¿Y ahora dónde se supone que voy a vivir? Miré el contrato de compraventa sobre la mesa de la cocina y respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Con los 400.000 euros que le diste a tu hijo favorito. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, un silencio que duró exactamente 3 segundos, y entonces empezó a gritar. Pero lo curioso es que, en ese momento, yo ya sabía que esa llamada iba a llegar. La estaba esperando, porque cuando una suegra vende su piso para pagar la boda del hijo menor, y después aparece con maletas en la puerta del hijo mayor, significa que alguien ha estado haciendo planes. Lo que ella no sabía era que yo también. Pero para entender por qué vendí nuestra casa al día siguiente, tengo que empezar un poco antes. Mi nombre es Lucía, tengo 34 años, y durante casi 10 años estuve convencida de que mi marido y yo éramos la pareja más independiente de toda su familia. Trabajábamos mucho. Mi marido, Javier, era ingeniero industrial. Yo era administradora en una empresa logística en Valencia. Nadie nos regaló nada. Nuestro primer coche fue de segunda mano. Nuestro primer sofá lo compramos en una tienda de liquidaciones. Y nuestra casa, esa casa que terminó cambiando todo, la pagábamos con una hipoteca que todavía tenía 22 años por delante, pero era nuestra. Cada ladrillo representaba horas extra, noches sin dormir y fines de semana trabajando. Y durante años pensé que mi suegra Pilar respetaba eso. Me equivoqué, porque si algo aprendí en esa familia, es que para Pilar había 2 tipos de hijos. El primero era Javier, el mayor, responsable, trabajador, el que siempre solucionaba los problemas. Y luego estaba Álvaro, el pequeño, el brillante, el incomprendido, el eterno proyecto de genio, que nunca terminaba nada. Álvaro tenía 31 años y había cambiado de trabajo 7 veces en 5 años. Un negocio de criptomonedas, una cafetería que duró 3 meses, un curso de marketing digital que abandonó a mitad. Pero para Pilar, Álvaro era especial. Tu hermano solo necesita una oportunidad grande, decía siempre. Mientras tanto, Javier llevaba 10 años pagando impuestos, facturas y parte de los problemas de su hermano, porque cada vez que Álvaro se metía en un lío económico, adivinen quién terminaba ayudando. Exacto, nosotros. Al principio eran cosas pequeñas, un préstamo de 2.000 euros, después 5.000 para un proyecto. Luego vino la frase que Pilar repetía como si fuera una ley familiar. El hermano mayor tiene que sacrificarse por la familia. La primera vez que la escuché, Javier bajó la mirada. La 10ª vez, yo ya empezaba a sentir un nudo en el estómago. Pero lo peor todavía estaba por venir. Todo cambió el día que Pilar nos llamó un domingo por la tarde. Tengo una noticia maravillosa, dijo con entusiasmo. ¿Qué pasó?, preguntó Javier. Álvaro se casa. Yo levanté las cejas, no porque fuera imposible, sino porque Álvaro llevaba solo 5 meses con su novia. Y esa novia, Carla, bueno, digamos que tenía gustos caros, muy caros. Vamos a hacer una boda preciosa, continuó Pilar. Algo grande, elegante, como merece mi hijo. ¿Y cómo van a pagar todo eso?, pregunté sin pensar. Hubo un pequeño silencio incómodo, y entonces Pilar respondió con una voz demasiado ligera. No te preocupes por eso. En ese momento no le di importancia, pero unas semanas después descubrimos algo que ninguno de nosotros esperaba. Mi suegra había vendido su piso, un piso en el centro de Valencia, valorado en 400.000 euros. Y cuando le preguntamos qué iba a hacer con el dinero, sonrió. Es para ayudar a Álvaro a empezar su nueva vida. Recuerdo perfectamente la expresión de mi marido en ese momento. Confusión, preocupación y algo más, algo que tardé semanas en entender, porque en ese instante yo todavía no sabía una cosa que escuché por accidente, una tarde, cuando Pilar hablaba por teléfono con una amiga. Una frase que lo explicó todo. Le di todo a mi hijo menor, dijo, pero viviré con el mayor. Y ahí fue cuando entendí algo.
algo muy importante. Pilar no estaba regalando 400,000 euros, estaba cambiando de casa. Y lo peor de todo es que estaba absolutamente segura de que nosotros no diríamos que no. Pero había un pequeño problema, uno que Pilar todavía no conocía, porque cuando escuché esa conversación, tomé una decisión. Y esa decisión empezó con una llamada muy simple. Buenas tardes, le dije al agente inmobiliario. Quiero vender mi casa. Lo que pasó después, ni siquiera mi suegra lo vio venir. Cuando Pilar anunció que había vendido su piso por 400,000 euros, la reacción de la familia fue exactamente la que ella esperaba. Aplausos, admiración y frases llenas de emoción. ¡Qué madre tan generosa! Eso es amor de verdad. Álvaro tiene mucha suerte. Yo también sonreí, pero no porque me pareciera bonito, sino porque algo en esa historia no cuadraba, porque hay algo que la gente rara vez se pregunta cuando alguien vende su casa para ayudar a un hijo. ¿Dónde va a vivir después? Durante la cena de compromiso, decidí preguntar lo obvio. ¿Y tú, Pilar? Dije con naturalidad. ¿Dónde vas a quedarte ahora? Ella agitó la mano con despreocupación. Oh, ya veré. Esa respuesta me dejó pensando, porque Pilar no era una mujer que dejara cosas así al azar. Era exactamente lo contrario. Controladora, calculadora. Siempre tenía 2 planes más de los que decía, pero en ese momento lo dejé pasar. El problema empezó semanas después, cuando comenzaron los pequeños comentarios. Al principio parecían inocentes. Una tarde vino a nuestra casa con una bolsa de naranjas. Miró alrededor del salón. «¡Qué grande es vuestra casa!», sonrió. «3 habitaciones, ¿verdad?» «Sí», respondí. Ella asintió lentamente. «Perfecta para una familia». Hizo una pausa. «Y también para recibir visitas». No dije nada, pero sentí una pequeña alarma encenderse en mi cabeza. Porque ese tipo de comentarios no aparecen por casualidad. Y no fue el único. Una semana después, durante la cena familiar, Pilar dijo algo curioso. «La casa de Javier siempre me ha parecido muy acogedora». Luego añadió, mirando a su hijo. «Además, los padres mayores deberían estar cerca de sus hijos». Javier frunció el ceño. «Mamá, todavía no eres mayor». Ella suspiró dramáticamente. «Ay, hijo, cuando llegues a mi edad lo entenderás». Ese fue el momento en que miré a mi marido. Y él me miró a mí. Los dos entendimos lo mismo, pero ninguno quiso decirlo en voz alta, porque decirlo habría significado aceptar algo incómodo, que Pilar ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero lo peor no fue eso. Lo peor llegó cuando empezaron los preparativos de la boda. Si alguna vez han visto una boda organizada con 400,000 euros, sabrán de lo que hablo. Salón de lujo, catering de 5 platos, un coche deportivo alquilado para la entrada de los novios, y un vestido que, según escuché en la conversación de Carla con sus amigas, costaba más que nuestro coche. Una noche, Javier y yo estábamos en la cocina revisando nuestras cuentas. «¿Te das cuenta?», dijo él. «Mamá se quedó sin casa». «Sí, pero no parece preocupada». Negué con la cabeza. «Porque no lo está». Javier dejó el móvil sobre la mesa. «¿Qué quieres decir?» Lo miré unos segundos. Luego respondí con una pregunta. «¿Te ha preguntado últimamente cuántas habitaciones tenemos?» Se quedó callado. Entonces entendió. Su rostro cambió. «No». «Sí». Silencio, uno largo, porque a veces la verdad tarda unos segundos en acomodarse en la cabeza. «No lo haría», murmuró. No respondí, porque en el fondo los dos sabíamos que sí. Pero lo que terminó de confirmar mis sospechas ocurrió unos días después. Una tarde fui a casa de Pilar para llevarle unos documentos de la boda que había olvidado. La puerta estaba entreabierta y escuché su voz en el salón. Estaba hablando por teléfono. No pretendía escuchar, pero entonces dijo algo que me dejó congelada. «Claro que le di todo el dinero a Álvaro», dijo riéndose. Hubo una pausa. Luego añadió algo que nunca olvidaré. «Pero no te preocupes. Viviré con Javier, porque él nunca sabría decir que no». En ese momento
Sentí algo muy extraño. No era rabia, no era sorpresa, era claridad, porque de repente todo tenía sentido. El piso vendido, el dinero entregado, la boda de lujo, todo era parte del mismo plan. Uno muy simple: vender su casa, darle el dinero al hijo favorito, vivir gratis con el hijo responsable. Y en ese plan, yo era solo un detalle sin importancia, un pequeño obstáculo, o eso creía ella, porque mientras Pilar organizaba la boda del año, yo empecé a organizar algo más, algo mucho más silencioso. Una semana después hice una llamada. «Hola», le dije al agente inmobiliario, «quiero poner mi casa en venta». Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. «¿Estás segura?» Miré el salón, las paredes, las fotos, la mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. «Sí, completamente segura», pero todavía no le dije nada a Javier, ni a Pilar, ni a nadie, porque había algo que quería ver primero, algo muy interesante. Quería ver cuándo aparecerían las maletas. Y créanme, no tuve que esperar mucho. Le conté todo a Javier esa misma noche. No lo planeé así. Simplemente ocurrió. Estábamos sentados en la cocina después de cenar cuando dejé el teléfono sobre la mesa y le dije: «Hoy estuve en casa de tu madre». Javier levantó la vista. «¿Todo bien?». Lo miré unos segundos antes de responder. La escuché hablando con una amiga. Silencio. Y respiré hondo. Dijo que vendió su casa para ayudar a Álvaro, pero que vivirá con nosotros. La reacción de Javier fue exactamente la que esperaba. Primero negó con la cabeza. «No, mi madre no haría eso». Luego frunció el ceño. «Bueno, quizás solo lo dijo en broma». Lo observé en silencio. A veces las personas no niegan la verdad porque no la crean. La niegan porque la entienden demasiado bien. «Javier», dije finalmente, «si no planea vivir aquí, ¿por qué lleva 2 semanas preguntando cuántas habitaciones tenemos?». No respondió. «¿Por qué dijo que nuestra casa es perfecta para recibir visitas largas?». Silencio. «¿Y por qué vendió su piso sin tener otro lugar donde vivir?». Vi cómo la realidad empezaba a asentarse en su rostro. Esa mezcla de tristeza y vergüenza que solo aparece cuando alguien empieza a entender algo sobre su propia familia. «Mi madre», murmuró, «siempre ha sido así con Álvaro». Hizo una pausa. «Pero no pensé que llegaría a esto». Me incliné hacia adelante. «No es esto, Javier». Lo miré directo a los ojos. «Es exactamente lo que lleva haciendo toda tu vida». Otra pausa. Y entonces dijo algo que no esperaba. «¿Qué vamos a hacer?». Porque por primera vez no estaba defendiendo a su madre. Estaba preguntándome a mí. Y ahí fue cuando le conté mi plan. Al principio pensó que estaba bromeando. «No puedes hablar en serio». «Lo estoy». «Lucía, esta es nuestra casa». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué venderla?». Lo miré con calma. «Porque si tu madre cree que esta casa es su plan de jubilación, entonces esta casa tiene que desaparecer». Javier se quedó mirándome durante varios segundos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Empezó a reír, no una risa feliz, una risa cansada. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo. «¿Qué?». «Que probablemente funcione». 2 días después vino el agente inmobiliario. Revisó la casa, tomó fotos. «Esta zona tiene mucha demanda», nos explicó. «Una casa así podría venderse rápido, muy rápido». «¿Cuánto tiempo cree?», pregunté. «Si fijamos un buen precio, quizá 3 semanas». Javier y yo nos miramos. 3 semanas. Era más rápido de lo que esperábamos. Pero lo curioso es que Pilar parecía ir todavía más rápido, porque justo esa misma semana empezó a hablar de algo nuevo. «La boda será increíble», dijo durante una cena familiar. «Pero después necesitaré descansar unos días». Miró a Javier. «Tal vez pueda quedarme contigo una temporada». Ahí estaba, la primera insinuación directa. Javier se tensó. Yo sonreí. «Claro», dije, «siempre hay espacio para la familia». Pilar sonrió satisfecha, porque en su cabeza todo estaba funcionando exactamente como lo había planeado. Lo que no sabía era que, mientras ella organizaba la boda,
Nosotros ya estábamos mostrando la casa a compradores. La primera visita fue una pareja joven, la segunda un inversor, la tercera cerró el trato. El agente nos llamó 2 días después. Tengo una oferta. Era buena, muy buena. Firmamos el contrato esa misma semana. Y entonces ocurrió algo curioso. 2 días después de firmar, Pilar apareció en nuestra puerta, con 2 maletas enormes. El taxi todavía estaba esperando en la calle. Tocó el timbre con una sonrisa enorme. Sorpresa, dijo cuando abrimos la puerta. Entró arrastrando las maletas. Álvaro y Carla se van de luna de miel a Maldivas. Miró alrededor del salón con satisfacción. Así que pensé quedarme aquí una temporada. Javier me miró. Yo lo miré a él. Y entonces dije algo que Pilar jamás imaginó escuchar. No puedes quedarte. Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no? Respiré lentamente, porque este era el momento. Porque esta casa ya no es nuestra. Y el silencio que siguió después fue absolutamente perfecto. Pilar se quedó inmóvil en medio del salón. Sus manos todavía sujetaban el asa de una de las maletas. ¿Qué acabas de decir? Preguntó lentamente. Respiré con calma. Que la casa ya no es nuestra. Hubo un silencio pesado. De esos silencios en los que alguien intenta entender si está escuchando bien. No seas ridícula, dijo finalmente. Claro que es vuestra. Miró a Javier. Dile algo a tu mujer. Mi marido se pasó la mano por la cara. Se veía agotado. Mamá, dijo en voz baja. Lucía dice la verdad. Pilar parpadeó varias veces, como si su cerebro necesitara reiniciarse. ¿Qué verdad? Javier señaló la mesa del comedor. Allí estaba la carpeta. La misma carpeta donde habíamos guardado los documentos del contrato. Firmamos la venta hace 3 días. Pilar dejó caer la maleta. El golpe resonó en el suelo. ¿Vendisteis la casa? Su voz subió tanto que el taxista que esperaba en la calle se giró para mirar por la ventana. ¿Estáis locos? Nadie respondió. Esa casa era perfecta, continuó. Teníais espacio, un buen barrio, todo. De repente se detuvo, y entonces hizo la pregunta que llevaba unos minutos flotando en el aire. ¿Dónde voy a vivir yo? Ahí estaba, la verdadera preocupación. No la casa, no nuestra vida. Ella, solo ella. Me crucé de brazos. No lo sé. Su cabeza giró hacia mí. ¿Cómo que no lo sabes? Vendiste tu piso por 400.000 euros. Ese dinero es de Álvaro. Exacto. El silencio volvió a caer en la habitación. Un silencio incómodo. Uno que ya no podía esconder la verdad. Pilar empezó a caminar de un lado a otro del salón. Esto es culpa tuya, me señaló. Tú convenciste a mi hijo de hacer esta estupidez. No respondí, porque la acusación era tan predecible que casi resultaba aburrida. Javier nunca haría algo así solo. Mi marido levantó la cabeza. Sí lo haría. Pilar se quedó helada. ¿Qué? Lo hice porque estoy cansado. Sus palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Toda mi vida ha sido así, mamá. Pilar abrió la boca, pero Javier continuó. Álvaro se mete en problemas. Tú lo rescatas. Y luego esperas que yo cargue con las consecuencias. El rostro de Pilar pasó del shock a la indignación. Porque eres el hermano mayor. No. La palabra cayó como una piedra. Soy tu hijo. Silencio. Uno muy largo. Pilar respiraba con fuerza, como si estuviera conteniendo una tormenta. No podéis hacerme esto, susurró finalmente. Soy vuestra madre. La miré fijamente. También eres la madre de Álvaro. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Que le diste 400.000 euros. Incliné ligeramente la cabeza. Quizá deberías vivir con él. Durante un segundo pensé que iba a gritar, pero en lugar de eso, sacó el teléfono. Marcó un número con movimientos rápidos. Puso el móvil en el oído. Álvaro, dijo cuando contestaron. Cariño, tengo un pequeño problema. Pausa. Tu hermano ha vendido la casa. Escuchamos su respiración. Sí, ahora mismo. Otra pausa. Su expresión cambió lentamente. Primero confusión, luego incredulidad. Después algo más. ¿Cómo que no hay espacio? Dijo de repente.
Javier y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué quieres decir con que no podéis recibirme? La voz de Pilar empezó a subir. Álvaro, pausa. ¿Qué significa que el dinero ya está comprometido? Silencio, uno largo, uno terrible. Porque en ese momento Pilar estaba entendiendo algo que nosotros ya sabíamos, que los 400.000 euros no existían más. El coche nuevo, la boda de lujo, el viaje a Maldivas, todo había salido de ese dinero. Y ahora no quedaba nada. Pilar bajó lentamente el teléfono. Nos miró, por primera vez, sin superioridad, sin seguridad, solo con miedo. Pero lo más curioso es que en ese momento yo no sentí satisfacción, sentí algo muy distinto, sentí claridad, porque entendí algo que quizás muchos de ustedes también han vivido alguna vez. A veces la familia no se rompe por una pelea, se rompe cuando alguien deja de aceptar una injusticia. Y ese día, por primera vez en 10 años, nosotros habíamos dicho que no, pero todavía faltaba una última cosa, algo que Pilar nunca esperó escuchar, y que terminaría de cerrar esta historia. Pilar seguía de pie en medio del salón, con el teléfono en la mano, pero ya no estaba gritando, ya no estaba acusando a nadie, ahora solo parecía perdida. Dice que, murmuró finalmente, que el piso de Carla es pequeño. Javier no respondió, que ahora están instalándose, que la boda costó mucho. La voz de Pilar empezó a quebrarse, y que cuando vuelvan de Maldivas, hablarán. Ese fue el momento exacto en que entendió la verdad completa. No tenía casa, no tenía dinero, y el hijo al que le había dado todo no tenía sitio para ella. El silencio en la sala se volvió pesado. Pilar se sentó lentamente en el sofá. Miró alrededor. Las fotos, la mesa, las paredes, como si de repente recordara todos los años en que había considerado esa casa como parte de su futuro. No podéis echarme así, dijo en voz baja. La miré con calma. No te estamos echando, le señalé la puerta. Pero tampoco puedes quedarte. Levantó la mirada. Entonces, ¿qué se supone que haga? No respondí inmediatamente, porque esta era la pregunta que llevaba años evitando. Lo mismo que nosotros, dije finalmente. ¿Qué? Resolver tus propios problemas. Javier respiró hondo. Mamá, siempre te ayudamos. Siempre. Pilar negó con la cabeza. Porque sois mi familia. Exacto, respondió Javier, y por primera vez su voz sonó completamente firme. Pero nosotros también somos una familia. Se hizo otro silencio, uno distinto, uno definitivo. Pilar miró las maletas, luego a nosotros, y en ese momento entendí algo curioso. Durante años había pensado que mi suegra era una mujer poderosa, manipuladora, controladora, pero ahora solo parecía alguien que había apostado todo a una carta equivocada. Se levantó lentamente. Entonces, ¿esto es todo? Nadie respondió. Caminó hacia la puerta. El taxista seguía esperando afuera. Antes de salir, se detuvo. Algún día entenderéis lo que es ser padres, dijo, y lo que es sacrificarlo todo por un hijo. No discutí, porque la verdad era más simple. Ella no había sacrificado nada, solo había elegido, y esa elección tenía consecuencias. La puerta se cerró detrás de ella. El taxi arrancó unos segundos después. Javier y yo nos quedamos en silencio en el salón vacío. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó él. Pensé unos segundos antes de responder. Creo que hicimos lo necesario. Miré alrededor de la casa una última vez. Dentro de 2 semanas ya no sería nuestra. Pero curiosamente no sentía tristeza. Sentía algo mucho más raro. Libertad. Porque ese día entendí algo que tardé 10 años en aprender. La familia no significa aceptar cualquier injusticia. No significa sacrificar tu vida para reparar los errores de otros. Y sobre todo, no significa permitir que alguien convierta tu hogar en su plan de emergencia. A veces decir no parece cruel, pero en realidad es la única forma de recuperar tu paz. Y curiosamente, desde ese día, Pilar nunca volvió a mencionar nuestra casa,
ni a preguntarnos cuántas habitaciones tenía, porque por primera vez en su vida había entendido algo, que el hijo responsable también puede cansarse. Pensé que la historia había terminado el día que Pilar se fue en aquel taxi, pero estaba equivocada, porque a veces el verdadero karma no llega en el momento del conflicto. Llega después, cuando el silencio ya se ha asentado. 2 semanas después de aquella escena, Javier y yo dejamos la casa. Los nuevos propietarios eran una pareja joven que esperaba a su primer hijo. Recuerdo verlos caminar por el salón mientras el agente inmobiliario explicaba los detalles. La mujer acariciaba su barriga con una sonrisa. «Aquí pondremos la cuna», dijo señalando la esquina donde antes estaba nuestro sofá. No sentí tristeza, sentí algo más extraño, como si una etapa de mi vida se hubiera cerrado exactamente cuando tenía que hacerlo. Nos mudamos a un piso más pequeño en otra zona de la ciudad, sin jardín, sin garaje grande, pero con algo que nuestra antigua casa nunca había tenido: tranquilidad. Durante varias semanas no supimos nada de Pilar, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera las típicas cadenas familiares de WhatsApp que siempre enviaba. Javier lo notaba, aunque no lo decía. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor sobre la mesa. «He estado pensando en llamar a mi madre». Lo miré. «Puedes hacerlo». «No sé si debería». Silencio, porque cuando alguien ha pasado toda su vida resolviendo problemas ajenos, es difícil dejar de hacerlo. Pero el destino se adelantó. Un domingo por la mañana recibimos una llamada de un número desconocido. Javier contestó. «¿Sí?» Su expresión cambió lentamente. «Hola, Álvaro». Ahí estaba, el hijo favorito. El silencio se alargó mientras escuchaba. Yo solo podía oír fragmentos. «Sí, entiendo». «No, no lo sabía». «¿Dónde está ahora?» Cuando colgó, su cara parecía 10 años más cansada. «Mamá está viviendo en casa de una prima», dijo. Me quedé quieta. «¿La misma prima con la que siempre discutía?», asintió. «Al parecer discutieron con Álvaro». «¿Por qué?». Javier soltó una pequeña risa amarga. «Dinero, claro». Siempre terminaba en lo mismo. «El coche nuevo», continuó, «el viaje, la boda». Hizo una pausa. «Gastaron casi todo». Yo no dije nada, porque esa parte ya la imaginaba. «Carla quería mudarse a un piso más grande», añadió, «pero Álvaro ya no tenía dinero». El silencio volvió a la cocina. Así que mamá empezó a presionar. Y Álvaro le dijo que no era su responsabilidad mantenerla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, porque en ese momento el círculo se había cerrado. La misma frase, la misma lógica, la misma excusa, solo que ahora Pilar estaba al otro lado. «¿Qué quiere Álvaro?», pregunté finalmente. Javier suspiró. «Que la ayudemos». No me sorprendió, porque las personas que siempre reciben ayuda tienden a creer que esa ayuda es infinita. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. Javier tardó en responder. Miró la mesa, luego a mí. «Creo que ya ayudamos bastante». Fue una frase simple, pero detrás de ella había años de historia, años de sacrificios silenciosos, años de sentirse responsable por problemas que no eran suyos. «Si quiere venir a cenar», añadió, «siempre será mi madre. Pero no voy a volver a salvar a Álvaro». Asentí lentamente, porque esa diferencia era importante. Una semana después, Pilar nos llamó. No gritó, no acusó, no exigió. Su voz sonaba más baja de lo que la había escuchado nunca. «¿Podemos vernos?». Nos reunimos en un pequeño café del centro. Cuando llegó, me costó reconocerla. No estaba mal vestida, pero parecía más pequeña, más cansada. Se sentó frente a nosotros. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente dijo algo que nunca pensé escuchar. «Quizá me equivoqué». Javier no respondió. Siempre pensé que Álvaro solo necesitaba una oportunidad. Miró sus manos. Pero tal vez lo que necesitaba era aprender. Levantó la vista, y yo nunca lo dejé. No fue una disculpa perfecta. No fue una escena dramática. Pero fue lo más cercano a una verdad que Pilar había dicho en años.
Terminamos el café hablando de cosas simples: el clima, el trabajo, la vida. Cuando nos despedimos, Pilar se detuvo antes de irse. Lucía, dijo mirándome, ahora entiendo por qué vendiste la casa. La miré. No lo hice contra ti. Lo sé, hizo una pequeña pausa. Lo hiciste para proteger tu familia. Asentí. Porque al final, de eso se trataba toda esta historia. No de venganza, no de castigo, sino de algo mucho más simple. Aprender que incluso dentro de una familia, los límites también son una forma de amor. Y curiosamente, desde ese día, nunca más volvimos a hablar de dinero, ni de casas, ni de sacrificios, porque por primera vez en muchos años, cada uno estaba viviendo con las consecuencias de sus propias decisiones. Y eso, a veces, es el verdadero significado del karma.